Pensamiento del mes por el Imperator. ¿Qué es la armonía humana? ¿Comprendemos siempre las palabras que usamos? Existen palabras que, por costumbre, consideramos correctas y, por lo tanto, las usamos habitualmente. Sin embargo, la semántica de dichas palabras, su significado en sí, con frecuencia se desconoce. Una de esas palabras usadas comúnmente es armonía. Nos puede parecer correcto usar oraciones tales como no hay armonía entre ellos o trabajemos con armonía. Mas, ¿qué es exactamente esa cosa o condición a la que aplicamos la palabra armonía? La palabra armonía tiene un significado específico en la música y en la física. Para comprender la palabra es necesario determinar si dichas definiciones pueden aplicarse también al uso común del término armonía. Cuando un alambre vibra en su totalidad, produce una nota que se llama fundamental, es decir, la más baja. El alambre, al vibrar en su totalidad, puede vibrar al mismo tiempo en segmentos, como si estuviese dividido a la mitad. Dicha vibración secundaria produce un armónico. Este tiene el doble de frecuencia que el fundamental y es una octava más alto. Se le llama primer armónico. La cualidad del tono se determina por la prominencia y número de armónicos mezclados con el fundamental. Al usar la palabra mezclado, queremos indicar que la armonía en este sentido es la transferencia de energía unida a otras, de lo cual brotan vibraciones que concuerdan entre sí. En la física, nos hallamos con que la naturaleza de la armonía está explicada bajo el tema general de la resonancia mecánica. Existen varios experimentos sencillos que ilustran las leyes de la resonancia. Primero, por ejemplo, vemos cómo un diapasón transmite vibraciones. Colocamos un diapasón en forma vertical sobre una caja hueca. Entonces, se toma un cordón y en uno de sus extremos amarramos una pequeña burbuja de vidrio o una pelotita hueca. Ahora se golpea con firmeza el diapasón utilizando una sustancia dura, que puede ser un lápiz o un desarmador. Si sostenemos la cuerda en tal forma que la pelotita hueca toque el diapasón, ésta se moverá violentamente debido a las vibraciones. Podremos ver la energía transferida del diapasón a la pelotita hueca de la cuerda. Dos objetos que tengan la misma frecuencia vibratoria vibrarán en forma armónica. Como por ejemplo, si sostenemos dos masas en los extremos de cuerdas que tengan la misma longitud y los colgamos de un trozo de tubo de hule, actuarán como si fuesen péndulos. Si hacemos que uno de estos péndulos oscile, el otro también comenzará a hacerlo. También podremos notar que el primer péndulo perderá fuerza en su oscilación al tiempo que la energía fluye hacia el otro. Desde luego, todo esto sucederá solo si los péndulos tienen la misma longitud y frecuencia vibratoria. Al usar la palabra frecuencia, queremos decir el número de vibraciones completas de un lado a otro por segundo. Por ejemplo, la frecuencia de un diapasón en particular es de 440 vibraciones por segundo. Entonces, la resonancia es la condición de una transferencia simpática de energía. Si se colocan dos diapasones con la misma frecuencia vibratoria en forma vertical sobre una caja hueca y golpeamos uno de ellos obligándolo a vibrar, observaremos, al sostener una pelotita hueca en una cuerda sobre el otro diapasón, que ésta comenzará a moverse. Esto indica que existe una relación simpática entre los dos diapasones. En otras palabras, que existe una transferencia de energía de uno al otro. Están en armonía entre sí. Igual que los diapasones, la condición de resonancia o de relaciones simpáticas tiene que existir para que haya un estado de armonía entre los humanos. Tiene que ser posible la transferencia de un estímulo que produzca una respuesta emocional acorde con otro individuo. Cada persona debe poseer una cualidad o característica de su ser que producirá una respuesta emocional en otra. ¿Cómo obtener armonía? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que deben producir en cada persona una respuesta similar para que podamos llamarlas armonía?
Existen tres condiciones diferentes que contribuyen a las relaciones humanas armoniosas. La primera de ellas es la física. Está advertida principalmente en el sexo opuesto. Si un individuo tiene una imagen mental de lo que constituyen las características del físico ideal en el otro sexo, esto establecerá una atracción. Si el sexo opuesto siente una atracción similar, entonces existe un lazo simpático, una relación armoniosa de un orden inferior. El estado físico armónico puede ser perturbado fácilmente por otros factores que brotan de una relación más íntima. Las diferencias extremas en los hábitos que irritan a una de las personas puede anular completamente el sentido anterior de armonía en la relación. La segunda condición en armonía humana es la intelectual. Si un individuo encuentra una gran satisfacción emocional en las cosas intelectuales y culturales, cualquier actividad de esta naturaleza por parte del otro complementará dicha satisfacción, produciendo el lazo común de la armonía. Puede decirse que de hecho existe la satisfacción unificada que nace de intereses similares. Empero, dicha armonía intelectual perdurará solo si tiene la intensidad suficiente para superar los otros estados diversos que pueden existir entre los individuos. La tercera condición importante para el establecimiento de una relación armoniosa es el aspecto psíquico. Este factor es mucho más sutil y no puede definírsele mediante pormenores semejantes a los usados respecto a los factores físico e intelectual. El factor psíquico se percibe como un sentimiento emocional. No obstante, la emoción no puede atribuirse en forma directa a una acción única o a ciertas palabras de la otra persona. El individuo hacia el cual nos podemos sentir atraídos psíquicamente puede tener intereses que difieren de los nuestros o también puede no ser físicamente atractivo. En tales individuos existe una irradiación psíquica que constituye su personalidad. Brota de las profundidades de su sensibilidad psíquica. Evocan en la otra persona una conciencia de lo que él o ella piensa que deben ser virtudes y la nobleza de carácter en los seres humanos. En otras palabras, hay una concordancia entre los sentimientos más delicados que se sienten en forma psíquica, a pesar de que no exista nada objetivo o simbólico que los pueda expresar. Es probable que dos personas que tengan una relación psíquica digan al respecto: hay algo en la personalidad de él o de ella que me hace sentir a gusto. Este efecto psíquico puede tener una mayor transferencia de su naturaleza por parte de una persona que por la otra. No obstante, puede producir en la otra un sentimiento relativamente similar. Existe una frase habitual que dice que cierto individuo tiene una gran atracción magnética sobre otro. Dicha efusión puede producir un estado psíquico que causará que la otra persona se sienta atraída simpáticamente, en otras palabras, que se sienta en armonía con el otro individuo. Cambiando las condiciones. Esa armonía humana no necesariamente es un estado permanente. Puede desequilibrarse por factores internos o externos. Como analogía, volvamos a usar un ejemplo con diapasones. Como hemos dicho, dos diapasones que tienen la misma frecuencia vibratoria están en resonancia. El uno responderá simpáticamente al otro cuando éste se pone en movimiento. Sin embargo, si modificamos la frecuencia del número de vibraciones de uno de los diapasones, ya no estarán en la misma resonancia, en armonía. De igual forma, dos personas o más que están en armonía intelectual o psíquica pueden perderlas si las cualidades de una de ellas se desvían enormemente por el estado anterior. Por ejemplo, si a consecuencia de la asociación con otros, un individuo que anteriormente sentía una inclinación hacia las bellas artes se convierte en un ser ordinario debido a intereses y actividades completamente opuestas a las anteriores, el lazo de la relación simpática se destruye. De igual forma, los cambios en la personalidad pueden afectar lo que antes era una relación personal armoniosa que existía entre dos individuos. Por ejemplo, si uno de ellos se convierte en una persona malhumorada, constantemente deprimida, excesivamente pesimista, que tiene arranques de ira violentos. La armonía colectiva entre varias personas, como en grupos, también depende del descubrimiento o de la creación de un común denominador.
Utilizando una frase de los abogados, tiene que haber una reunión mental necesaria. Esto refiere, desde luego, al nivel intelectual. La mayor parte de la desarmonía entre grupos de personas no se debe principalmente a las diferencias psíquicas, sino más bien a las variaciones en sus conceptos y experiencias. A veces no es posible la armonía entre las personas, debido a que los preceptos intelectuales y morales de una de las facciones pueden ser tan inmanentes, una tan arraigada del ser, que ofende al yo de las otras personas. Paz profunda.